Bueno, comenzamos con el primer invitado, con Claudio Lozano. Muchísimas gracias, Claudio, por estar aquí, por sumarse a Córdoba y estar en posta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Muchísimas gracias por estar. Lozano es un histórico economista de la CTA, también actualmente director del Banco Nación, y lo hemos citado para que nos ayude a entender un poquito cómo es esto de investigar una toma de deuda que se ha dado durante el gobierno o durante la gestión anterior y la fuga de fondos que tanto denuncia el ahora oficialismo. La fuga diciendo se pidió muchísimo dinero. 47 mil millones de dólares. Se otorgó una barbaridad que nunca se había dado en la historia del Fondo Monetario Internacional. Esto encima se lo llevaron los amigos de ese momento, los amigos del poder. Le consulto. ¿Se puede hablar de fuga cuando las operaciones de compra de divisas extranjeras fueron en blanco, fueron registradas? La fuga no supone un calificativo penal. En todo caso, digamos, esa cuestión habrá que zanjarla en el marco de la investigación específica. Lo que sí está claro es que, digamos, toda esta historia empieza en realidad con las sesiones ordinarias del 2020. Allí el presidente hace el primer señalamiento sobre este tema, plantea, le encomienda al Banco Central la investigación sobre el endeudamiento y la fuga, y el Banco Central emite un documento con mucha información donde muestra con pelos y señales que salieron de la Argentina 86.194 millones de dólares durante el periodo de los 4 años de Macri. Ese es digamos, la formación de activos en el exterior, como se lo denomina, por parte de capitales que operan localmente, alcanzó ese nivel, y también lo que el Banco Central demuestra es que esta fuga, esta salida, está concentrada en una cantidad reducida de unidades económicas o de acaudaladas fortunas de nuestro país. Hecha esta definición, en las sesiones ahora de la apertura de sesiones del lunes, del día de ayer, el presidente dice que el Banco Central debiera enviarle toda la documentación a la Sindicatura General de la Nación y a la Oficina Anticorrupción para que verifiquen la existencia de delito y el hecho de una administración fraudulenta de los recursos públicos, habida cuenta de que el ingreso de deuda que tuvo la Argentina durante el periodo macrista no se traduce ni en ampliación de la base productiva del país, tampoco se traduce en mejoras de ningún tipo en términos de infraestructura, y ciertamente pareciera exceder en mucho la necesidad de garantizar los pagos de deuda. Lozano, que esgrime el oficialismo. Bueno, sobre ese punto, ese es el argumento que apenas se conoció, eso lo que dijo el presidente en el Congreso, automáticamente exministros de Economía y otros economistas salieron a decir, no, paren, esa toma de deuda sirvió para financiar el pago de deuda tomada por el gobierno anterior. No. A ver, cuando uno mira, y puntualmente aparte se hizo foco en el tema del acuerdo con el fondo, en donde ahí hay varias cuestiones. Pero en relación a este punto, el acuerdo con el fondo entre junio del año 2018 y agosto del 2019, el fondo desembolsa, le entrega a la Argentina 44.900 millones de dólares. En ese mismo periodo se pagan solamente 22.000 millones de dólares. Y sin embargo se fugan de la Argentina 36.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que está queriendo decir esto? Si Argentina fugó 36.000 millones de dólares y tenía que pagar 22, Argentina tenía dólares disponibles para afrontar los pagos, no tenía por qué tomar un crédito de la magnitud que tomó, y el crédito que tomó en la práctica sirvió para sostener la fuga de capitales que caracterizó todo el periodo, y que incluso luego del ingreso del fondo a la Argentina, en lugar de frenarse, se acelera. En la Argentina salían en la etapa de Macri alrededor de 1.400 millones de dólares por mes en fuga de divisas desde el 2016 hasta abril del 2018.
A partir del ingreso del fondo a la Argentina, comienzan a salir 2.500 millones de dólares por mes hasta el final del periodo. Eso sí se compara, usted Lozano, lo recuerdo, tiene un largos estudios sobre deuda cuando estaba en la CTA y cuando fue diputado siempre fue con esto. ¿Cuánto era? Porque siempre hubo fuga, digo, desmiéntame si es así, hubo inclusive informes de la fuga que se produjo desde el 2003 a la fecha. ¿Cuánto se diferenció y qué diferencia tiene este tipo de fuga que se está investigando ahora con la que sucedió en los gobiernos anteriores? Que sí las hubo, digo, en eso o me corrijo. No. La fuga de capitales es un comportamiento histórico de la Argentina, aunque en el periodo efectivamente de la gestión anterior al gobierno de Macri, la fuga fue muchísimo menor. Estamos hablando de que en el periodo kirchnerista, 2003-2015, hubo una fuga de aproximadamente unos 100.000 millones de dólares en 12 años. Acá estamos hablando de 86.900 millones de dólares en solo 4 años. O sea que la magnitud es mucho más importante, en donde prácticamente la totalidad del nuevo endeudamiento que tomó el macrismo, que estuvo en el orden de los 90.000 millones de dólares, la totalidad de ese endeudamiento se fugó. Esa es básicamente la cuestión que lleva a que cuando uno plantea el tema del fondo, ahí aparecen dos cuestiones. La primera cuestión, Macri no tenía facultades para llevar adelante el acuerdo con el fondo, debería haberlo hecho pasar por el Parlamento Nacional. La única manera de eludir el paso por el Congreso hubiera sido prorrogar la frase del artículo 60 de la Ley de Administración Financiera que delega las facultades en el Ejecutivo. Macri no lo hizo, ese artículo está cuestionado por la Constitución del 94 y por lo tanto solo rige cuando se lo prorroga, pero como quien lo debe prorrogar es el propio Parlamento, en realidad Macri no lo prorrogó y salió directamente a hacer un acuerdo que involucró un acuerdo multimillonario, como nunca había tomado la Argentina en relación al fondo, un acuerdo aparte de una magnitud inusitada, con vencimientos y plazos absolutamente incumplibles desde un comienzo, y un acuerdo además que es bueno dejar en claro, no solamente violenta las normas de procedimiento administrativo, jurídicos y constitucionales de la Argentina, sino que a la vez violentó las normas, funciones y el estatuto del propio fondo. Un par de consultas que le pido brevedad, si es que se puede, porque yo sé que tiene otro compromiso que continúa este programa y nosotros queremos también un ida y vuelta, porque nos parece muy interesantísimo muy interesante todo lo que nos está contando. Primero, ahora, usted habla de que hubo un endeudamiento millonario. Ahora, Fernández lo postergó para más adelante después de su gestión. ¿Eso está bien o está mal? Postergar todo lo que debería pagar la Argentina para más adelante. En realidad, digamos, de lo que vos estás hablando es de la deuda con los acreedores privados. Exactamente. Esa es una parte de la deuda. No es la deuda de la que estamos hablando. No es la totalidad, pero no. En realidad, lo que hizo acá la gestión del ministro Guzmán fue lograr una reducción de aproximadamente 35.000 millones de dólares en 10 años y garantizar, o sea, no es solamente oxígeno en estos primeros años, sino que la tasa y lo que tiene que Argentina pagar en los próximos 10 años es inferior a lo que tenía comprometido. Igualmente no resuelve el problema, simplemente se gana tiempo para encontrar algún otro camino de solución. Bueno, hay un problema muy grave que tiene Argentina, que es principalmente el déficit fiscal, que no lo ha controlado ningún gobierno de los últimos años, no lo ha podido estabilizar. Hay que ser cuidadoso porque una parte importante del déficit fiscal y de las razones del déficit también tienen que ver con el endeudamiento. Una parte significativa del gasto, del gasto público de la Argentina es el pago de deuda, el pago de intereses por deuda. Si usted saca el gasto por intereses de deuda y si le agrega a los recursos de la Argentina lo que se pierde por subsidios, promociones, exenciones y demás, Argentina no tendría déficit en sus cuentas. Por lo tanto, la discusión sobre el equilibrio de las cuentas es la discusión de cómo ubicar el tema de la deuda de manera razonable para la capacidad económica de la Argentina, porque esta es una deuda que tuvo un origen espurio y que consecuentemente, por lo tanto, no se evaluó la capacidad de pago y formalmente, por ende, no se puede afrontar su pago como corresponde. Ese es el problema que hace que una y otra vez
se repita lo que hizo Macri, Bien. que es tomar deuda para pagar deuda. Macri tomó deuda en magnitud superior, canceló deuda anterior, pero al mismo tiempo nos endeudó más. Le cierro. Incorporó millones de dólares, Sí. de los cuales se fugaron 90.000. Le cierro con esta. Ya la inflación alcanza casi el 10% en los primeros meses del año. ¿La ha estimado usted? Más o menos la calcula en algún porcentaje de cómo vamos a estar a fin de año. ¿Se puede controlar? ¿Se puede bajar un poco? El control implica políticas distintas a las que se aplicaron hasta ahora. Bien. Supone un tipo de cambio que se mueva de manera estratégica por debajo de la evolución de los precios y no por encima, como lo hizo el año pasado. Supone que las tarifas evolucionen de manera distinta. Los combustibles crecieron 36% en 6 meses durante el segundo semestre del año 2020. E implica un control sumamente estricto los precios, sobre todo los precios de alimentos, energía y de insumos difundidos. Es importante lo que ha comenzado a hacer el gobierno de tener mesas de concertación y control de cadenas de producción. Si esas mesas efectivamente funcionan, no solamente con grandes grupos empresarios, sino también con trabajadores y pymes, el gobierno va a poder intervenir limitando abusos de posición dominante y se podrá coordinar una estrategia que es imprescindible. Si acá los salarios no crecen o los ingresos de la población no crecen por encima de los precios, no hay modo de dinamizar el mercado interno y se hace muy lenta la recuperación de la actividad económica y, por lo tanto, de la situación social de la Argentina. Lozano, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes.